Presintiendo un desenlace trágico, una mujer llama al número de emergencias. Cuando la operadora le atiende, ella dice lo siguiente: temo por mí, por mi niño y por mi madre. Lamentablemente, nadie pudo evitar la tragedia. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Zuleika del Carmen López Ávila nació en 1979 en Machiques de Perija, un pueblo del estado de Zulia al occidente de Venezuela. Zuleika emigró a Estados Unidos buscando un futuro mejor. Se fue con su único hijo, Víctor Araujo López, producto de un matrimonio que no había prosperado. Zuleika y Víctor se instalaron en Castleberry, una comunidad donde predominan los hispanos y donde además vivían varios primos suyos. Ellos se instalaron en este lugar y consiguieron vivienda y trabajo rápidamente. Además, en la zona tenían una gran ventaja desde el punto de vista del idioma, dado que ninguno de los dos dominaba el inglés, pero estarían rodeados de hispanoparlantes. Zuleika y Víctor estaban muy felices viviendo el sueño americano en Florida, entre latinos y con algunos familiares cerca. Víctor ingresó en la escuela secundaria integral Lake Howell, ubicada en el condado de Seminole, mientras Zuleika trabajaba cuidando a una señora mayor. Alrededor del año 2019, Zuleika conoció a un hombre llamado Carlos Manuel Soto, un cubano de 48 años que se desempeñaba como obrero del sector de la construcción. Al poco tiempo de relacionarse como amigos, iniciaron una relación sentimental y casi inmediatamente se casaron. Pronto Zuleika comenzó a ver un lado de Carlos que era atemorizante. Era un hombre obsesivo, posesivo, celoso y también controlador. Varios familiares de la mujer dijeron que incluso ellos estaban atemorizados por las actitudes que el hombre tenía. Así pasaron 2 años de matrimonio, y Carlos tenía que saber cada movimiento que daba Zuleika. Además de eso, tenía que estar pendiente de todas sus conversaciones. Cada vez que algún amigo o familiar llamaba a Zuleika a su teléfono, ella tenía que tener puesto el altavoz para que Carlos escuchara toda la conversación. Cuando las hermanas de Zuleika la llamaban desde Venezuela, tenían que hacerlo a través de videollamada, para que él estuviera pendiente de todas las palabras que intercambiaban. Zuleika, luego de 2 años, teniendo 43 años, dijo que no aguantaba más. Ella le pidió a Carlos el divorcio. Le comentó que estaba viviendo una muy mala vida al lado de él. Habían sido 2 años llenos de gritos y discusiones, y su hijo era testigo de todas estas situaciones, algo que ella no quería para él. Pero Carlos se negó a darle el divorcio. Le dijo que ellos eran cristianos católicos, y como se habían casado por la iglesia, el divorcio no era permitido. Y entre el clima de angustia, en mayo de 2022, Zuleika pudo llevar a su madre de vacaciones a Florida. Quería que estuviera con ella varios meses. La señora llamada Milady Carmen Ávila de López, de 75 años, luego de mucho tiempo por fin pudo abrazar a su hija y a su nieto, y se quedó con ellos en el apartamento que compartían con Carlos. Zuleika, durante la visita de su madre, siguió notando la hostilidad de su esposo, y algo encendió las alarmas. El sábado 4 de junio de 2022, escuchó que Carlos conversaba con un primo de ella acerca de un porte de armas. De inmediato la mujer interrogó a su primo, y él le confirmó que Carlos le había preguntado sobre el tema, pero no sabía si tenía o no un arma. Desde entonces Zuleika no estuvo en paz. Teniendo esto en cuenta, llegamos al 9 de junio del año 2022. El día comenzó como cualquier otro para Zuleika. Se fue a su trabajo, pero al salir el miedo se apoderó de ella. Comenzó a tener un mal presentimiento. Primero trató de no hacerle caso a este presentimiento, pero luego decidió llamar a la policía. Zuleika había aprendido muy poco inglés para ese momento, era todavía muy rudimentaria la manera en la que ella se comunicaba en ese idioma, pero tomó valor y llamó al número de emergencias. Y como pudo, le dijo a la operadora que tenía miedo por ella, por su hijo y por su madre. Le comentó que pensaba que su pareja tenía un arma en casa. También le pidió a la operadora que el oficial que fuese a la escena para ayudarla fuese uno que hablara un español fluido para que ellos dos se pudieran comunicar. Zuleika también dijo en la llamada que estaba camino a su casa.
La operadora le aconsejó a Zuleika que no entrara a la vivienda y que esperara a la policía en las inmediaciones. 2 oficiales llegaron al complejo residencial Carrington Park Condominium, ubicado en el 233 de Colwell Court en Castleberry, un complejo habitacional con edificaciones de 2 plantas, donde vivía la familia. Uno de los oficiales que llegó a la escena hablaba un poco de español y el otro solamente inglés. Ellos se encontraron con Zuleika en el estacionamiento del condominio. También utilizaron una aplicación del teléfono que les permitía comunicarse. Además, estuvieron esperando a otro oficial que sí dominara el idioma español para comunicarse mejor con ella. Zuleika le contó a los agentes que temía que su esposo tuviera un arma de fuego dentro de casa y les insistió que necesitaba que revisaran el apartamento. Mientras tanto, Carlos estaba parado en la entrada principal del edificio, sosteniendo la puerta abierta, con el torso descubierto con un short y unas sandalias. Estaba viendo y escuchando todo lo que su esposa le decía a los agentes. Poco a poco el resto de la familia se fue incorporando en la situación. Mileida, la madre de Zuleika, se acercó y estuvo en el estacionamiento del edificio junto a su hija durante todo ese tiempo. Ella tampoco podía hablar en inglés, así que no tuvo ningún diálogo con los policías. Uno de los agentes decidió acercarse a Carlos, que estaba en la puerta, para decirle que su esposa temía que él estuviese armado. Cuando le preguntó directamente al hombre si tenía un arma escondida en la casa, él respondió que no, pero según el agente, él estaba muy nervioso, y allí comenzó a sospechar que tal vez sí podía tener un arma en la vivienda. Unos minutos después se incorporó también Víctor, el hijo de 15 años de Zuleika. Él sí se daba a entender muy bien en inglés. Los agentes le explicaron que su madre tenía mucho miedo, pero el joven respondió que él no sabía nada, que no tenía idea y que tampoco sospechaba que su padrastro tuviera un arma en la vivienda. Fueron minutos de bastante tensión, también por la barrera del idioma y porque nadie sabía realmente cómo iba a terminar la situación. Luego de esto llegó un agente de policía de apellido Sánchez que sí entendía español de manera fluida. Zuleika le comentó todo lo que había pasado en su relación con Carlos, pero ella le dijo que si el hombre tenía un arma de manera legal, ellos no podían entrar a la casa y sacarla. Le hizo varias preguntas a Zuleika, como por ejemplo si ella tenía miedo de su esposo, si tenía miedo de que la atacara con el arma y algunas otras cosas más. Pero los agentes le dijeron a la mujer que no la podían ayudar. La agente le recomendó que durmiera en una habitación separada de Carlos con su madre y su hijo, y que al día siguiente fuera a la corte para pedir la separación y que buscara en internet los requisitos para obtener una orden de alejamiento. La agente también le preguntó a Zuleika si su esposo la había golpeado en el pasado. Ella primero le dijo que no, pero le hizo una seña como para quererle decir que sí. Luego de eso, al final le dijo que sí, que Carlos le había pegado en el pasado. También admitió que había entrado en pánico en varias ocasiones y que tenía miedo que el hombre la asesinara. Zuleika también le comentó a los agentes que ella ya le había pedido el divorcio al hombre, pero que él se estaba negando por el tema religioso. La mujer no sabía qué hacer esa noche. Los agentes se fueron y ella se moría de miedo, pero no tenía otro lugar a donde ir con su hijo y su madre. No se imaginaba tener que huir de su propia casa, pero tampoco se sentía segura pasando la noche bajo el mismo techo que Carlos. Antes de irse, los oficiales le explicaron que cada llamada de emergencias tenía un número de control y una página donde todo quedaba registrado. En una tarjeta le dieron el número y los datos de los 2 oficiales que llegaron al inicio a la escena, para que pudiera volver a comunicarse con ellos. También se sabe que antes de retirarse, la oficial Sánchez le había advertido en voz alta a Carlos que estarían pendientes de la situación y que chequearían nuevamente el lugar para cerciorarse de que todo estuviera en orden. Carlos estaba visiblemente molesto y respondió que él no sabía lo que estaba pasando. En los días siguientes, Zuleika, Mileida y Víctor estuvieron en una situación muy tensa. No solamente ellos, sino también varios familiares en Venezuela y en Estados Unidos. Ellos habían comentado la situación con personas cercanas, porque querían que varios de sus conocidos estuvieran al tanto de la situación por si algo malo llegara a pasar. La casa estaba muy triste, ellos estaban muy tensos, Carlos estaba muy enojado y además de eso entre ellos hablaban muy poco.
hasta que el 12 de junio de 2022 las cosas explotaron. Nadie sabía exactamente de qué sería capaz Carlos. En esa noche, él y Zuleika comenzaron a pelear, y ella le pidió de nuevo el divorcio, a lo cual el hombre volvió a negarse. La madre de Zuleika decidió intervenir en la pelea para proteger a su hija, pero Carlos terminó amenazándolas a las dos con un machete, y según se supo por amigos y familiares, en esa pelea él también quiso ahorcar a Zuleika. Al final la pelea terminó y no hubo ninguna víctima mortal ese día. Fue el 14 de junio del año 2022 que la policía recibió una llamada al número de emergencias. Era un vecino de la familia que dijo que había escuchado varios disparos en un apartamento, pero no sabía decir bien de cuál de todos venían. Luego de eso, los servicios de emergencias recibieron otra llamada. Había un hombre del otro lado de la línea diciendo que tenía una herida de arma de fuego. Y luego de eso, la conversación se quedó muda. No porque se hubiese cortado, sino porque la persona del otro lado, el hombre, ya no estaba hablando. Rápidamente, los agentes de la ley llegaron al condominio donde vivía la familia. Eran las 7:15 de la mañana cuando una comisión de policía llegó al Carrington Park Condominium. Cuando llegaron al lugar, con la ayuda de los vecinos, lograron determinar cuál era el apartamento de donde se habían escuchado los disparos. Vieron un movimiento en la ventana de la vivienda y posteriormente sonó otro disparo. Los agentes se acercaron con cautela a la puerta, esto para resguardarse de posibles disparos, pero luego tuvieron que utilizar la fuerza para ingresar a la vivienda. Era la casa de Zuleika. Enseguida vieron una fatídica escena, los cuerpos sin vida de dos mujeres y un hombre. Eran Zuleika, su madre y Carlos. Al lado de ellos estaba Víctor, herido de gravedad. Eran las 7:22 de la mañana más o menos cuando el adolescente fue trasladado a un centro de salud. Habían pasado 5 días desde que Zuleika había llamado a la policía y comprobó de la peor manera posible que sus temores nunca habían sido infundados y que siempre le sobraron razones para querer separarse de Carlos. El hombre portando un arma de fuego le ocasionó heridas de muerte a ella, a su hijo y a su madre. El hombre luego de esto se sentó en un sofá de la sala y con la misma arma se quitó la vida. Cuando los agentes ingresaron, el único cuerpo que no estaba en el piso era el del homicida. Víctor, por su parte, falleció a los pocos minutos de haber ingresado en un centro de salud en el área de traumatología. Rápidamente la noticia se difundió en los medios de comunicación. El asombro, la consternación y la rabia se apoderaron de la comunidad, especialmente de los familiares, amigos y vecinos de Zuleika y su familia. Y era triste pensar que muchos sabían ya que el término de la relación iba a ser ese. Nadie pudo ayudarla y para ese momento ya era demasiado tarde. Entretanto, las autoridades policiales fueron objeto de severas críticas. Estaban acorraladas por la evidencia que mostraba que no habían logrado impedir una tragedia, que una mujer les había pedido ayuda y protección. Ellos explicaron que se había tratado de una confusión. Dijeron que todo fue un malentendido producto de la barrera del idioma y también un error en la interpretación, ya que la operadora que recibió la primera llamada de Zuleika no entendió que la mujer temía por su vida. El 17 de junio del 2022, la policía envió a los medios de comunicación los videos de las cámaras corporales de los oficiales que respondieron a la primera llamada hecha por Zuleika al número de emergencia. En los videos quedaron registradas todas las conversaciones entre los involucrados. Durante las investigaciones posteriores al triple asesinato y suicidio, la policía pudo determinar que el 2 de junio de ese año, Carlos había comprado una pistola. Él había dado el dinero y además la había encargado, pero no la recogió de la tienda hasta el 10 de junio, un día después de la llamada de Zuleika al número de emergencias. La policía dijo que aquí se podía ver que aunque los agentes hubiesen entrado a la casa, no hubiesen encontrado nada, pero para muchos también era algo que podía determinar que las sospechas de la mujer no eran infundadas. Muchas personas cercanas a las víctimas dijeron que los agentes tenían que haber revisado muy bien el historial de compras del hombre y determinar si él tenía intenciones de adquirir un arma o no. Él ya lo había pensado mucho, por eso había hablado con el familiar de Zuleika sobre las normas de tenencia de arma. Y para muchas personas del círculo cercano de las víctimas,
Todo esto demostraba que él había planeado con mucha anterioridad el terrible crimen. En cuanto a los cuerpos de Zuleika, su hijo y su madre, sus familiares y amigos comenzaron a organizar una colecta para poder llevar los cuerpos a Venezuela. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Bastante triste, bastante lamentable y también deja mucha impotencia. Zuleika no sabía cómo salir de esa relación, pidió ayuda, la policía no la ayudó. Muchas personas creen que no la quisieron ayudar, otros más piensan que en efecto no podían hacer nada para ayudarla. Al final lo único que nos queda es que todo esto terminó en un trágico desenlace. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.